Bienvenidos al Hijo de Laertes y quisiera que hoy habláramos de 5 libros que yo no recomiendo leer en el colegio. Si usted es profe de literatura, de lenguaje en un colegio público o privado, por favor, quédese en este video, escuche mis opiniones, mis argumentos acerca de estos libros y por favor, trate de no obligarlos a leer. También, si usted es estudiante, escuche muy atentamente lo que voy a decir y trate de persuadir a su profesor con este video. Los autorizo. Entonces, el tema es que hay 5 libros que en lo personal yo considero que los estudiantes del bachillerato, de la secundaria y la media, no es que no estén preparados, pero no responden al momento en el que están viviendo. Tenemos que tener en cuenta que la adolescencia de este año, de este momento, no es igual a la adolescencia de hace 10 años, hace 20 años. O sea, la sociedad ha cambiado y está en un crecimiento acelerado y hay un montón de estímulos que de verdad estos libros que voy a nombrar no responden y no motivan a ser nuevos lectores. Mi intención con este video es que la literatura se vuelva estimulante. Cambiemos un poco el canon que está ahí obligado en los currículos y de verdad transformemos desde la práctica de la literatura y del conocimiento de libros actuales, libros que motiven a nuestros estudiantes, que respondan a sus preguntas existenciales de hoy, porque el adolescente está en una crisis constante, está adoleciendo, ¿cierto? Y quiere respuesta y desde la literatura la puede encontrar, pero no desde la literatura que todavía necesita un nivel de comprensión mucho más alto. Con esto no estoy negando que los estudiantes no tengan comprensión lectora, sí la tienen, pero estas obras requieren un nivel literario y un gusto literario ya creado. Y esos estudiantes que están en bachillerato no tienen el hábito de la lectura y no tienen el amor por la literatura. Entonces lo que terminamos haciendo es alejarlos aún más del mundo literario, presentándoles obras que tal vez les van a parecer muy aburridas, porque hablan y manejan un lenguaje que no es tan interesante para ellos. Y nuestra función como maestros es, por lo menos, enamorarlos del mundo de la literatura, en este caso específico. Entonces, los 5 libros son: el primer libro es La María, de Jorge Isaac, nuestro hermoso billete de 50.000 pesos de la administración anterior. Y es que no es que el libro sea malo, el libro es una obra de arte de la literatura colombiana, pero no responde a las inquietudes actuales de los estudiantes. Los estudiantes no les interesa ese tipo de historias, o si les interesan, quieren que estén en un lenguaje más cercano a ellos. De alguna forma el pasado les abruma, les aburre. Y queremos que no suceda esto, sobre todo en grado octavo, donde este libro es obligado a leer en muchos currículos de las instituciones. Yo le propongo al profesor de lenguaje que aborde el libro desde otra mirada, que comente lo que pasa en María, que trate de relacionarlo con un hecho actual, con una historia de amor similar, para que el estudiante entienda el propósito de la obra sin leer la obra, para que más adelante, cuando ya sea un lector disciplinado, se pueda enfrentar a ella y la pueda entender con una mirada más profunda. Porque ¿qué estamos haciendo ahora? Proponemos La María, el estudiante lo lee obligado porque el mismo nombre tampoco le cautiva, se baja un resumen de internet y está haciendo algo que no debería hacer, no está haciendo trampas, está haciendo trampa él mismo y no está aprendiendo. Entonces le sugiero al profe de lenguaje, trabaje un fragmento del libro, trabaje una reseña del libro, coméntele a sus estudiantes sobre qué trata el libro, busque ejemplos de la temática central del libro y enamórelos de eso. E incluso tómese la tarea de buscar libros similares a estos de literatura juvenil o literatura que los jóvenes sientan interés por leer, y ahí está abordando lo esencial de la obra. En octavo grado, donde el estudiante tiene 13, 14 años y está pensando en todo menos en literatura. El segundo libro que les quiero hablar es de 100 años de soledad, también obligado a leer en grado octavo, donde está la literatura colombiana. ¿Qué les digo yo? Yo he tenido problemas severos con Gabo, o tuve problemas severos con Gabo en la adolescencia, precisamente porque es que
Gabo nos pinta un contexto muy ajeno, sobre todo aquí en el eje cafetero, y lo cuenta de una manera que muchas veces no es entretenida. Entonces nos causa mucho aburrimiento acercarnos a la obra de Gabo. En lo personal, a mí me causaba mucho aburrimiento, y yo como maestro quisiera no causarles el mismo aburrimiento a mis estudiantes. Entonces Cien años de soledad, a pesar de que es una obra canónica, a pesar de que es la gran obra de la literatura colombiana, el premio Nobel de literatura, y hay que mostrarlo, pues lo mismo pasa con la María. Podríamos proponer obras que sean más actualizadas, o trabajar el tema de Cien años de soledad o los temas de Cien años de soledad de una manera distinta, y no obligar al estudiante a leer la obra, porque primero ellos se les dificulta mucho la lectura de obras extensas cuando el lenguaje es muy cuidado, cuando el lenguaje de pronto tiene palabras que en su nivel literal tampoco comprenden. Ustedes a veces de pronto podrán afirmar, pero hay estudiantes que se leen unos libros grandotes y tienen obras como Las 50 sombras de Grey, la saga de After, y un montón de obras que son unos mamotretos así, pero el lenguaje de esas obras es mucho más sencillo, entonces se lee mucho más rápido. Tratemos de buscar ese tipo de obras que se lean así. Reitero, no estamos de alguna forma diciendo que estos libros son malos, no, son libros que son muy buenos, que son obras de arte, pero que necesitan un grado de apreciación distinta, y nuestro estudiante adolescente del bachillerato, de la secundaria, de nuestra querida media vocacional, todavía no desarrolla, todavía está buscando qué le gusta leer y qué no le gusta leer. Tercer libro que no recomiendo leer en el colegio, El Quijote de la Mancha. Es un gran libro, es una obra magnífica de la literatura universal, que gracias a Cervantes y a esta obra el español se consolidó no solamente en su lengua, sino en muchas otras cosas. De verdad que es una obra que vale la pena ser analizada. Se presenta comúnmente en décimo literatura española. Está bien presentar El Quijote, obviamente se debe conocer, pero por favor, la obra del Quijote es una obra más o menos de este grosor, con palabras comúnmente en español antiguo, muy desactualizadas. Hay versiones muy nuevas, hay versiones más sencillas. Hay una versión de La Estación, editorial La Estación, muy buena, llamada Los Caminos del Quijote, que yo recomiendo leer porque es una prosa más sencilla y resume de alguna forma lo que queremos conocer del Quijote de la Mancha. Es más, nuestros estudiantes han visto El Quijote de la Mancha por las caricaturas, por Chespirito, por un montón de cosas. El Manés Germán incluso tiene una parodia dentro de su novela, pues televisiva, ¿cierto? Muy interesante. Reitero el consejo, mostremos el Quijote desde otras perspectivas, más cercanas al estudiante, y tomemos las anécdotas del Quijote y llevémoslas a la realidad colombiana en este caso, o a la realidad donde estemos, al contexto, porque esas obras sin contexto no sirven de nada, son unos mamotretos que nadie va a leer, porque a nadie le va a interesar hacerlo, ¿cierto? Entonces, muy atentos. La cuarta obra de la cual quiero hablar es la amada Ilíada, que es un libro magnífico, que por algo ha permanecido tanto tiempo y ha sido traducido, y que refleja de alguna forma también cómo funciona el ser humano en esta época. De la Ilíada se pueden hacer un montón de cosas magníficas, pero la Ilíada como libro, a pesar de que se presenta en 11 y que creemos que nuestros estudiantes tienen un grado de comprensión ya alto porque van a salir del bachillerato, aburre un poco, porque volvemos a lo mismo. Los estudiantes a veces están concentrados en otras cosas. Ustedes dirán, pero es que también hay que incentivar a que el estudiante lea, se rete. Claro, yo también soy partidario de eso, pero en el colegio yo soy el fiel defensor de que hay que motivar al estudiante a que le guste la literatura. Si en el colegio el estudiante de 11 sale motivado a leer, a escoger sus propios textos, a disfrutar de la literatura, ya ganamos. Ya ganamos. Pero es que no queremos cansar al estudiante, y más a esta generación que vive la inmediatez, que está allí, acá, en todo lado, ¿cierto? Entonces tratemos de presentar la Ilíada apoyada en películas. Hay películas muy buenas que hablan sobre la Ilíada, hay series que hablan sobre la Ilíada, sobre Troya. Apoyémoslas con estas nuevas producciones que son más seductoras para nuestros estudiantes, y después dejémoslos que ellos se enfrenten al libro. Incluso también hay publicaciones, vuelvo a La Estación, que es una publicación muy didáctica,
de la guerra de Troya, que nos muestra qué pasa ahí en un lenguaje más cercano a los estudiantes. Entonces, por favor, profe, busque cosas que sean más cercanas a los estudiantes en esta obra. Y la quinta obra que no recomiendo es La Divina Comedia. Qué pena con Dante, eso es una obra magnífica, esto es una obra bellísima, de verdad. La verdad, las cosas como son. Pero que no se aborda de la manera en que es. Y como se obliga a leer, el estudiante desconoce, no le interesa, no le gusta. O sea, el tema aquí es la obligación, más que todo, es lo que vengo a criticar con estos libros. Y el tema con Dante, a pesar de que es una obra que habla del infierno, y el infierno es un tema tan interesante, porque es un tema que en la adolescencia cautiva, porque ¿qué hay más allá de esto? También conocer la oscuridad y estas cosas que están saliendo y que también están brotando en nosotros mismos, sería muy interesante abordarla. Pero por favor, fragmentos de la obra, por favor, ideas generales de la obra, relacionen la obra con otras obras. Por ejemplo, Dan Brown tiene una obra, Inferno, que podría servir mucho como conexión. Yo sé que hay varios de mis estudiantes que han leído Inferno y han querido leer La Divina Comedia porque han quedado motivados con la narrativa de Dan Brown. Entonces busquemos nuevas opciones para que estos libros no sean odiados, porque son libros que deberían ser muy amados, porque son obras de arte de la literatura, pero estamos castrándole al estudiante la posibilidad de que él se motive a la lectura y que ya cuando tenga un nivel literario más avanzado se enfrente a estas obras y pueda decir, son unas obras de arte, qué belleza, qué maravilla. Entonces quisiera dejarles esta reflexión. Un abrazo, nos estamos oyendo y viendo.